¿Las armas milagrosas alemanas pudieron haber cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué eran exactamente las armas milagrosas? Nunca hubo realmente una definición clara por parte de los alemanes. El ministro de Armamento Albert Speer mencionó a las armas nuevas el 5 de junio de 1943 en un discurso pronunciado en el Sport Palace de Berlín. De hecho, se refirió a las armas nuevas hasta en 11 oportunidades en aquella ocasión. Explicó que la tecnología y la calidad de las armas podrían neutralizar e incluso vencer a las masas enemigas. Parece que la primera mención a un arma milagrosa la hace Harald Hansen, un colaborador de Joseph Goebbels, en declaraciones al semanario Das Reich el 2 de julio de 1942. Y es en el mismo diario, el 23 de julio, cuando Goebbels utiliza la frase armas de venganza. Dentro de la lista de armas milagrosas que los alemanes venían preparando podemos encontrar armas de diverso tipo, tales como sistemas de armas monumentales, los superacorazados de la clase H que no llegaron a ser construidos, hasta el visor infrarrojo para tanques Panther. Entendemos que unos 50 probablemente fueron utilizados en combate en 1945, pasando por los Krummlauf, que eran el cañón curvo que se le agregaba al fusil de asalto ligero alemán Sturmgewehr 44 para el combate en las calles. También hay que incluir el Rate, un tanque muy pesado y vulnerable, el Landcruiser P-1000 Rate, un verdadero crucero terrestre de 1000 toneladas. También se puede mencionar el ala volante a reacción ARE-555 de la firma Arado, cuyo radio de acción podía permitirle llegar a la costa este de Estados Unidos y bombardear esa zona con 4000 toneladas de bombas. Pero el Reich ordenó detener este proyecto el 28 de diciembre de 1944. Algunos casos que vale la pena destacar son los siguientes: el portaaviones Graf Zeppelin, lanzado en 1938 pero nunca terminado; el Focke-Wulf TA-152, la última versión del caza FW-190, del Heinkel HE-111Z Zwiebelin, remolque de planeador constituido por dos HE-111 unidos, se construyeron 12 de hecho, y del Messerschmitt ME-323 Giant, transporte de 6 motores pesado y lento, se construyeron 98. Y analizando diversas fuentes, vemos que el 41.5% de estas armas no pasaron la etapa de boceto, el 28.8% llegaron a la fase prototipo, 7.6% llegaron a la fase de producción en serie y el 22% llegaron a la fase de combate. Pero esta última cifra debe manejarse con prudencia, ya que en la gran mayoría de casos se trató de un puñado de casos o misiones reales que de hecho no tuvieron gran impacto en la guerra. En realidad solo una media docena de armas verdaderamente innovadoras sirvieron a gran escala en la guerra. Dentro de estos casos tenemos al fusil automático STG-44, el caza a reacción Messerschmitt ME-262, los misiles Fischler FI-103 alias B1 y al Agregat A4 alias B2, las bombas antitanques teleguiadas Fritz X y el Henschel HS-293. También deben contarse los sectores clave de la excelencia alemana, dentro de las cuales están las armas ligeras, aviones a reacción, armas guiadas y los submarinos. Entonces vemos que la mayoría de estas armas milagrosas no tuvieron un rol protagónico en la guerra, ya que o bien no estuvieron listas antes del 8 de mayo de 1945, fecha en la que Alemania capitula, o su rol fue mayormente residual. Entonces, para pretender afirmar que estas armas tendrían la posibilidad de voltear el resultado del conflicto, o por lo menos poner a Alemania en una mejor posición para negociar una finalización del conflicto en términos favorables, este se tendría que haber alargado hasta 1946 por lo menos. ¿Podría Alemania haber resistido más tiempo? Probablemente no. De hecho, algunos piensan que el conflicto pudo haber acabado a finales de 1944, pues Alemania estaba exhausta y escasa de hombres, armas, pero por sobre todas las cosas de petróleo. Pero el fracaso de Market Garden en el frente occidental y el terror que el ejército rojo provocaba en el frente oriental, llevando a los germanos a plantear una resistencia ultranza, extendieron el conflicto. Dado que extender el conflicto no era viable, el otro escenario que algunos se plantean es qué hubiese pasado si los ingenieros del Reich hubiesen podido trabajar tranquilos sin las intervenciones intempestivas de la cúpula nazi. Habrían llegado antes a resultados más significativos, pero esta línea de argumentación se cae por sí sola si tomamos en cuenta que fue precisamente la cúpula nazi la que pidió construir estas armas. Además, habría que imaginar una economía dirigida por nazis competentes, lo que no era el caso. Y cuando Speer, que era una excepción de eficiencia dentro de una administración nazi mayormente ineficiente, cuando Speer asumió el cargo de ministro de armamento en enero de 1942 en reemplazo de Fritz Todt, ya era demasiado tarde.
La realidad es que el aparato de producción del Reich habría sido, muy probablemente, incapaz de producir las famosas armas milagrosas más rápido y en mayores cantidades. Tomemos como ejemplo a la Luftwaffe. Su producción no despegó hasta el año 1943, cuando la guerra estaba ya muy complicada. El Reich produjo 11.000 aparatos en 1940, 15.400 en 1942 contra los 23.700 que produjo el Reino Unido, y los 34.900 que produjo la Unión Soviética, y los 85.900 que produjeron los Estados Unidos. En 1943, cuando Speer trataba de poner orden en el Ministerio del Aire, este manejaba 425 tipos de aviones, lo cual hacía imposible producirlos en masa. Speer, increíblemente, lograría superar a los británicos en producción en 1944, pero luego se le presionaría para priorizar a las armas milagrosas en detrimento de las verdaderas necesidades militares. Las armas milagrosas, por tanto, lejos de ser una ventaja, en realidad entorpecieron a la industria bélica alemana. Por ejemplo, se calcula que se habrían destinado a la B-1 y la B-12 recursos que pudieron haber permitido la construcción de 24.000 casas. Las B-1 y B-2, además, fueron protegidas con valiosas piezas de artillería antiaérea y requirió el uso desmesurado de explosivos para su producción y emplazamiento. Todos estos recursos eran desesperadamente requeridos por la Wehrmacht en otros frentes. Un punto importante a tener en cuenta también cuando se analiza si las armas milagrosas pudieron haber cambiado la historia de la Segunda Guerra Mundial es notar que la Wehrmacht en 1944 y 1945 no era una fuerza moderna. La mayoría de tropas seguían combatiendo con equipamiento de 1940, pero tuvieron algunos sectores de excelencia que les dieron una ventaja táctica durante la guerra. Un ejemplo es su artillería antitanque. También debemos destacar sus armas automáticas. La ametralladora MG-42 fue una de las claves de la superioridad de fuego de la sección de infantería por su cadencia de tiro devastadora, 1.200 disparos por minuto. El fusil STG-44 de Hugo Schmeisser fue una de las pocas armas milagrosas distribuidas en masa, 426.000, y dio origen a todos los fusiles de asalto actuales. Es importante destacar también que los alemanes tuvieron el primer avión a reacción, en 1939, el Heinkel HE-178. Luego vendría el birreactor Messerschmitt Me-262, el cual fue presentado como el avión que pudo haber cambiado el curso de la guerra. Este avión parecía temible por ser más rápido que cualquier avión aliado y por sus 4 cañones de 30 milímetros, pero tenía algunas debilidades. Respondía lentamente a las maniobras de motor y al aire, se apagaban intempestivamente o se incendiaban, lo cual lo convertía en un avión peligroso al aterrizar. Al final, 1430 de este tipo fueron construidos y no tuvieron ningún impacto real en las operaciones generales de la guerra. Sus éxitos fueron tan insignificantes que ni siquiera aparecen en las estadísticas. Producir más de este tipo de aviones no servía mucho frente a la cruda realidad de que Alemania tenía un déficit alarmante de pilotos y petróleo. Para haber podido tener un peso específico de valor real en la guerra, este tipo de aviones debió haber sido producido en grandes cantidades antes de la gran ofensiva que la aviación aliada lanzó sobre el Reich en la primavera de 1944, que le dio el dominio total de los cielos europeos. Junto a la aviación, el gran sector de desarrollo de las armas milagrosas fue el de las armas guiadas, empezando por el de los famosos misiles B-1 y B-2. El primero era un avión sin piloto, propulsado por un reactor muy simple, pero era una máquina muy poco confiable. Tenía un radio de acción muy limitado, 250 kilómetros, sus rampas de lanzamiento eran vulnerables, su precisión era más bien baja y el aparato volaba bajo y en forma lenta, lo que posibilitaba su intercepción. En agosto de 1944, es decir, un mes y medio luego del inicio de la campaña de bombardeo, el 80% de los B-1 fue abatido. Pero lo más importante es que su carga destructora estaba limitada a 850 kilos de explosivos. En cuanto a la B-2, si bien fue una innovación tecnológica histórica y está en la base de todos los misiles balísticos, tampoco tuvo un gran impacto. Era imposible de ser interceptado y tenía un alcance efectivo de 320 kilómetros, lo que lo hacía un poco mejor que el B-1, pero militarmente el B-2 no era más que una bomba de 1000 kilogramos muy imprecisa. Es cierto que los alemanes tuvieron resultados interesantes y prometedores con armas guiadas y submarinos, pero estos llegaron muy tarde en la guerra. Aunque debemos precisar que, en cuanto a armas guiadas, no estuvieron cerca de lograr ensamblar alguna que realmente pudiera cambiar el curso de la guerra, pues mucho se habló del cohete América, el cual podría atravesar el Atlántico, pero todo indica que, en el mejor de los casos, este no habría estado listo para sus primeras pruebas antes de finales de 1946 y nada garantiza que tuviera mejores resultados que los B-1 o B-2.
Por otro lado, vemos que en casos como Londres, Berlín y Tokio, ciudades que recibieron bombardeos mucho más intensos sin que se cambiara el curso de las decisiones políticas y militares, debemos pensar, por tanto, que este tipo de bombardeos en ciudades como Nueva York, por ejemplo, difícilmente hubiesen cambiado el curso de la guerra. Otras armas guiadas tuvieron menos éxito, como el misil antiaéreo Wasserfall, de guiado manual y luego por radar. Era muy prometedor, pero se le dio prioridad a las B-2 y el arma no estuvo lista al final de la guerra. Uno de los máximos exponentes del arsenal de guerra de la Alemania nazi es el submarino de tipo 21, un modelo en el que se inspiraron todos los submarinos clásicos de la posguerra. Aquí la proeza no residía en una innovación tecnológica, sino en la integración óptima de soluciones desarrolladas dentro de un aparato revolucionario. La propulsión diésel eléctrica, el snorkel, los torpedos autoguiados, el sonar y el radar ya existían. La idea genial fue acumular una enorme reserva de electricidad en un casco ampliado, optimizado, para la velocidad sumergido, superando las corbetas aliadas que guarnecían los convoyes en mercantes y estando sumergidos. También tenía mayor autonomía en inmersión. Solo era vulnerable cuando emergía su snorkel por 5 horas para recargar baterías. El problema para los alemanes es que el trabajo de este tipo de submarinos comenzó demasiado tarde. De las 1170 naves encargadas, solo se terminaron 118. Y solo 4 de ellas estuvieron operativas para el 8 de mayo de 1945, cuando se rinde Alemania. Ninguna tuvo la oportunidad de disparar. Pero aún en el caso de que Speer hubiera podido incrementar la producción, nada hubiese cambiado, pues para operar con eficiencia, los alemanes necesitaban bases en el Atlántico. Y las Kriegsmarine no las tenían desde el verano de 1944. Por otra parte, para esas alturas de la guerra, la gloriosa U-Bootswaffe de 1942 no era ni la sombra de sí misma. De cada 10 submarinistas, 8 habían desaparecido y las novatas tripulaciones no bastaban para constituir una flota grande. Como conclusión, podemos decir, casi sin temor a equivocarnos, que muy probablemente ningún arma hubiese podido cambiar el curso que la guerra tomó en el segundo semestre de 1942 y el primero de 1943. Aunque el Reich tenía la ventaja en algunos terrenos, no tenía el petróleo suficiente, ni la capacidad industrial, ni los recursos humanos como para vencer en un conflicto contra la Unión Soviética, los Estados Unidos y el Imperio Británico al mismo tiempo. Muchas gracias.